Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos los presentes aquí sábado 6 de abril, como siempre en Cochabamba, las clases presenciales para la gente que viene de esta ciudad o de La Paz y de Santa Cruz, a veces han estado aquí. Bienvenidos todos, y lo mismo la gente que nos escucha en diferido en sus países, Perú, Chile, Argentina, Guatemala, Venezuela y Colombia, México, etc. ¿Okay? Entonces vamos a arrancar hoy con el tema de las leyes malas, entre ellas las leyes religiosas, y por eso hay un cuadro en el pizarrón que nos va a introducir en el tema, y el tema de las leyes malas está desarrollado en otro cuadro, del cual después Grisel, como siempre, este es el cuadro, como es más largo de lo normal, lo va a hacer en dos cuadros, ley mala 1, ley mala 2, como ella ya ha hecho con el nivel estratégico. Bien, tras estas consideraciones vamos a arrancar con una oración, como lo hacemos siempre. Les voy a pedir por favor que se pongan de pie. Vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias por este día, gracias por habernos permitido llegar hasta aquí, gracias por tener la Academia Cristiana de Ciencias Políticas para llevar luz de tu palabra, no de nuestro propio entendimiento o conocimiento, sino o por lo menos no fuera de base de tu palabra sagrada. Basados en tu palabra sagrada, estamos enseñando en este lugar. Te pedimos por la Academia, toma el control, Señor, tú en tu soberanía, y lo mismo te pedimos también y te damos gracias por la Iglesia Kairos Cochabamba, donde nosotros podemos asistir, tenemos este local. Te damos gracias y te pedimos por esta iglesia, esta congregación local, y por el pastor Rainer Gerstel, su ministerio, que se extiende más allá de Cochabamba, y su familia y su casa. Te damos gracias entonces y te pedimos, como siempre, la orientación y la dirección y la guía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Podemos sentar. Gracias a los que llegaron recién. Le pasan por favor la hojita de las leyes malas, porque de eso vamos a hablar. Vamos a hacer una pequeña introducción para que la gente se ubique. ¿Okay? El problema es que el asunto es que en casi 2 milenios de historia cristiana hubo muchas diferencias teológicas y muchas divisiones eclesiásticas, pero la doctrina cristiana sobre la justicia, el gobierno, el orden, la concordia civil, la forma de gobierno político, y las relaciones de absoluta independencia entre el Estado y la Iglesia o las iglesias siempre fue mayoritariamente aceptada, no como ahora. Por eso hemos hecho ahí una línea del tiempo, primer milenio y segundo milenio de la era cristiana. El segundo milenio se divide en 2 mitades, la primera mitad y la segunda mitad, y en el tercer milenio tenemos un gran bochinche, una desunión tremenda en medio de una oceánica ignorancia. Estamos muy afectados todos en este siglo XXI, el primero del tercer milenio. Estamos muy afectados por una creencia en el progreso indefinido y en el Dios progreso. Entonces creemos que nosotros ahora estamos más adelantados
que los del siglo XIV o los del siglo III, que hemos progresado. Por lo tanto, lo que digan o puedan decir los del siglo XVII o los del siglo III no nos interesa y por lo tanto no lo estudiamos, desconocemos qué fue lo que pasó y nos aferramos cada uno a lo que nos dicen en nuestra iglesia evangélica o en nuestra parroquia católica, y poca gente tiene la tendencia a estudiar. Entonces vamos a hacer esta introducción y después vamos directo a las leyes malas, en especial las leyes religiosas. Los que llegaron recién, si le pueden alcanzar por favor la tabla de leyes buenas y malas, hay suficientes copias para que puedan tener, ¿ok? Bien, ese va a ser el tema de esta sesión y como siempre hacemos, si no alcanzamos a darlo completo, ese tema de las leyes buenas y malas se va a dividir en dos cuadritos. Grisel lo va a hacer como siempre con la maestría y habilidad y experticia técnica que le caracteriza, ¿ok? Este otro cuadrito lo vamos a perfeccionar, lo vamos a completar. Es muy difícil de hacer, pero quedará para sesiones siguientes. Y si hoy no terminamos el tema de las leyes malas y las leyes religiosas especialmente, entonces será en la sesión siguiente. El libro de Hechos de los Apóstoles todo el mundo lo conoce. El problema es que en las iglesias hoy en día se dice vamos a estudiar la Biblia, entonces el libro de Hechos de los Apóstoles y todos los demás de la Biblia se estudian, entre comillas, Pero lo primero que es asombroso en ese estudio es lo siguiente: la Biblia es la palabra sagrada, revelada, inspirada por Dios, pero es un texto. Todo texto se interpreta, nos guste o no, seamos conscientes o no, lo querramos o no. Todo texto se interpreta. Entonces, cuando en una iglesia te dicen, abra su Biblia, lea, ¿qué dice ahí? ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? Ahí entra la interpretación. Y si no te dicen nada, no están obrando bien. Si no te dicen que eso es una interpretación, no, te dicen, esto dice la Biblia. Un momentito, esto dice la Biblia y así es como tú lo interpretas. Entonces, no me engañes, específicame tu interpretación. Tu interpretación se corresponde con cuál contexto y tal. ¿Ve? Dan el gran salto acrobático de 2000 y pico de años y del libro de Hechos de los Apóstoles pasan a 2019. ¿Ok? Por encima de 2 milenios o más de reflexión, experiencia, práctica cristiana, organización eclesiástica, relaciones con los gobiernos, asuntos de familia, de padre, madre, hijos, asuntos relacionados con educación, economía, mayordomía y tal. Toda una rica enseñanza de 2000 y pico de años que es muy valiosa y que nos presenta contextos diferentes porque las experiencias son diferentes, ahí se ve clarito en el cuadro, pero nosotros tenemos discernimiento y los creyentes sabemos que estamos auxiliados por el Espíritu Santo para discernir, pero hoy en las iglesias no se discierne, todo se da de una manera dogmática, ¿ok? Aunque no digan la palabra y no les guste la palabra, pero son dogmáticos, ¿ok? Todos son dogmáticos y a pesar de que supuestamente van en contra de los dogmas. Bueno, entonces, después del libro de Hechos de los Apóstoles vinieron los primeros concilios ecuménicos. Toda esta información, primero, es histórica, es una información histórica, son hechos, son cosas que pasaron, no son opiniones mías ni de Angie, ni de Javier, ni de este, ni de aquel. Son cosas que pasaron. Usted puede consultar en internet historia, ¿ok? Puede consultar el libro de Justo González o los libros de Justo González sobre historia para que vea lo que pasó. ¿Qué pasó después de los Hechos de los Apóstoles? Bueno,
y las epístolas y el libro de Apocalipsis, que no es para los últimos tiempos del mundo, no es para el fin del mundo, es para el fin de la primera dispensación, la dispensación judaica que se acabó. Entonces toda la gran tribulación ya pasó, fue en el año 70, ¿ok? Todo lo que ahí se adelanta 2 o 3 años antes, en el libro de Apocalipsis llamado de la Revelación, eso ya sucedió, ¿ok? Entonces no tenemos nada que temer, ni nada que hacer anuncios apocalípticos, ni filmar películas de Hollywood sobre el apocalipsis y asustar a la gente. O sea, la gente debería tener temor de Dios y debería asustarse de muchas cosas, pero de esa no se asusta de una cosa que ya pasó en el año 70. Es gracioso, si no sería trágico. Entonces, los primeros concilios ecuménicos, concilios de Jerusalén, el primero de todos es el de Jerusalén, que está en el Hechos de los Apóstoles, pero después hubo otros más grandes, porque empezaron a acudir líderes, pastores, evangelistas, predicadores de iglesias fundadas por los apóstoles y por los discípulos de los apóstoles y por los discípulos de sus discípulos. Estamos hablando de siglo II, siglo III, siglo IV, primeros concilios ecuménicos donde se discutían las diversas opiniones teológicas. Opiniones sobre asuntos centrales a la doctrina cristiana y sobre otros asuntos que no eran centrales a la doctrina cristiana, que se llaman adiafóricos. O sea, adiafórico significa que no tienen que ver con lo central, lo principal, con la doctrina cristiana de las dos naturalezas de Cristo, de las tres personas de la Trinidad, de la creación, de la caída y la redención. Entonces, había distintas opiniones teológicas sobre los temas centrales y sobre otros que no eran centrales. Entonces, para eso, como gente civilizada y cristiana, en lugar de pelear todo el tiempo por Facebook y por Twitter, la Iglesia Católica, la Gran Ramera y los otros, la secta, no hacían eso. No lo hacían. ¿Qué hacían? Se reunían. Reuniones que duraban varios meses, podían en Éfeso, Calcedonia, en distintas ciudades, y discutían las diversas opiniones teológicas de una manera civilizada y cristiana, y compartían la Eucaristía, que llaman cena dominical y tal, pero es lo mismo, ¿okay? o cena del Señor, o llámele como quiera, ¿okay? Pero es lo mismo. Se interpreta y se celebra de distintas maneras, sí, es correcto, pero también en los primeros siglos se interpretaba y se celebraba de distintas maneras, pero no se agarraban de las greñas por eso, ¿ok? Se sentaban y discutían y buscaban llegar a acuerdos. Esos acuerdos son los consensos alcanzados en los primeros concilios ecuménicos, consensos sobre los temas que se discutían, y es lo que vemos como los documentos, los decretos, ¿okay? Los consensos emanados de los primeros concilios. Claro, algunas iglesias reconocen los 5 primeros concilios, otras los 6 primeros, otras los 7, porque ahí empezaron las divisiones, temas sobre los cuales no se llegaba a consenso y se votaba, y a veces por mayoría y tal, y bueno, ahí empezaron las trifulcas, digamos así, y las trifulcas siguieron hasta el día de hoy. Estas iglesias del primer milenio mantenían su unidad y su comunión, ¿okay? Después llegó la costumbre de excomulgarse y tal, es decir, excluirse de la celebración, de la comunión, de la comunidad cristiana. Iglesias apostólicas, católicas quiere decir universales, apostólicas quiere decir fundadas por los apóstoles o por sus discípulos, y en cada nación, o sea, se habían tomado en serio aquello del bautismo de las naciones. Puede buscar en Google mi artículo que se llama El bautismo de las naciones. Se lo habían tomado en serio, y entonces en cada nación había una iglesia. Las naciones hablaban distintos idiomas y por eso
había iglesias nacionales, pero iglesias nacionales no enfrentadas entre sí unas con otras, o con alguna que pretendiera una supremacía, como lo empezaron a pretender dos iglesias, la de Roma y la de la Segunda Roma, ¿no? que es Bizancio, Constantinopla, ¿no? Que es donde queda en Turquía. Y había iglesias no católicas que se iban separando. Por eso están iglesias melchoritas, calcedónicas, no calcedónicas, monofisitas, diofisitas, etc. Todo eso son hechos históricos, ¿ok? Y de nada vale esconderlos abajo de la alfombra, ignorarlos. No, aprendemos mucho de eso. Aprendemos muchísimo de esos acontecimientos históricos. Y había iglesias no católicas, ¿okay? Que, bueno, tenían diferencias de opinión sobre ciertos temas, pero si esos temas eran de importancia secundaria, entonces había un amplio margen de tolerancia en la comunidad cristiana ecuménica para esas opiniones diferentes, ¿okay? Como por ejemplo, algunos bautizaban bebés, otros no. Entonces, algunos celebraban la cena del Señor, la Eucaristía, de cierta manera, otros no. La oración para invocar al Espíritu Santo que transforma el pan y el vino en cuerpo y sangre se llamaba epiclesis, todo el mundo lo sabía, todo el mundo, no era algo que se mantenía en secreto como ahora, nadie habla de eso, ¿okay? Nadie habla de la epiclesis. Búsquelo por ahí, búsquelo en un diccionario, en un libro de historia, en un manual de teología, instrúyase. Ayer un pequeño paréntesis, perdón, o nota al pie de página. Ayer tenemos ya el tríptico para la academia, lo vamos a imprimir y después va a ir a la página web que tengamos, si Dios quiere. Y escogimos con Angie un lema para la academia que quede para todo, y ese lema es sapere aude incipe, que quiere decir en latín atrévete a saber, comienza. O a saber atrévete, comienza, o empieza. ¿Okay? Es una frase de una epístola. A propósito, escogimos la epístola. Es la epístola del poeta romano, pagano, Horacio. Porque queremos tener la misma actitud de los primeros cristianos, que en sus iglesias tenían intelectuales y eruditos de primer orden que seguían el consejo de Pablo en relación a la literatura pagana, incluyendo la poesía también y la filosofía. Si hay algo bueno, por ejemplo el poeta Horacio o el filósofo Aristóteles, vamos a tomarlo, vamos a incorporarlo. Y si hay algo malo, entonces lo desechamos y lo adversamos. Había un entendimiento claro que aquella frase que dice llevar todo conocimiento cautivo a los pies de Cristo, aquella frase del apóstol Pablo, esa frase tenía dos significados. Cuando se habla de todo conocimiento, es conocimiento verdadero y conocimiento falso. Llevar todo conocimiento cautivo a los pies de Cristo significa llevar el verdadero y el falso. El verdadero para instruirnos, para edificarnos, y el falso para entender las diferencias, rechazarlo y argumentar en contra. Esa era la idea. Y en los primeros siglos de la era cristiana eso era lo que se practicaba. Por eso escogimos una frase de una epístola de Horacio y no de Pablo y tal, o de Santiago, de Juan. Y había, bueno, iglesias no católicas, algunas tenían unas doctrinas muy extravagantes, ¿ok? Pero eran minoría, es decir, el pensamiento extravagante era marginal a la corriente principal, al mainstream del cristianismo, tanto en Oriente como en Occidente, en todas las iglesias nacionales. Las ideas extravagantes eran marginales. Hoy no podemos decir lo mismo, por eso en el tercer milenio tenemos un signo de interrogación. ¿Qué pasa? ¿Okay? Entonces,
En 1059 se concreta el cisma de Oriente y se separan la Iglesia Católica Occidental y las iglesias orientales y ya empiezan las tensiones. En la segunda mitad del segundo milenio se produce una subdivisión. En Occidente, la Iglesia Católica de Roma y las iglesias protestantes, ¿okay? Conocidas en aquella época como evangélicas. Hoy en día no todas las iglesias evangélicas son protestantes. De hecho, la mayoría no lo son, son de corte pentecostal, original del siglo XX. ¿Okay? Sobre la base de una doctrina que 500 años antes hubiera sido considerada extravagante. ¿Okay? Unas doctrinas en plural, digo, ¿no? Varias que eran consideradas extravagantes, como los bogomilos, las formas de gnosticismo cristiano, etc. Bueno, hoy tenemos todos los países latinoamericanos inundados de ese tipo de iglesias. Las iglesias protestantes estamos en minoría, también dividida, por supuesto. Mi iglesia, la iglesia anglicana, está dividida en el ala conservadora y el ala progresista. Por eso yo no me congrego en la iglesia que queda aquí a 4 cuadras, a pesar de que es mi denominación, porque ellos pertenecen a la progresista y yo a la conservadora. Y la iglesia luterana está dividida también en ramas, pero no son 2, son 3. Está los luteranos progres y los luteranos conservadores, pero hay una tercera, que son los luteranos ultraconservadores, los que ya se pasan. Bueno, eso es lo que sucede hoy en día en las iglesias protestantes, ¿okay? Entonces, y en Oriente, la iglesia ortodoxa, con respecto a las iglesias no ortodoxas, por una cuestión de primacía, y si me apuran mucho, por una cuestión de lucha por el poder. Por eso es tan horrorosa esa ley de mal llamada de libertad religiosa que andan promoviendo por ahí. Es un escándalo realmente. Yo he tenido oportunidad de conversar con sus promotores, pero no quieren escuchar razones, ¿okay? El principio básico que todo el mundo estaba de acuerdo hasta este siglo es que sobre religión no se legisla. Tan simple como eso. O sea, las creencias religiosas, las prácticas religiosas, las confesiones religiosas son un asunto privado, íntimo de cada quien, y el Estado no tiene que hacer leyes. Sobre eso todo el mundo estaba de acuerdo, ¿okay? Por eso nosotros estudiamos aquí la doctrina de la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que prohíbe al Congreso legislar en materia religiosa. Y nosotros tenemos en Bolivia, y en los otros países también hay disposiciones similares, no en todo, en Bolivia un artículo en la Constitución que es muy mala porque es una constitución socialista, pero tiene un artículo excelente, el artículo 4. El artículo 4 es el equivalente boliviano a la primera enmienda. Entonces, ¿qué andan esos tipos ahí promoviendo una ley religiosa que se llama de libertad religiosa? Es todo lo contrario a libertad religiosa. Si te encajan una ley, te pusieron una cortapisa a la libertad. Te ponen condiciones para reconocerte como iglesia, que no, que esto, para que te den el permiso, la personería, bla, bla, bla. Hoy vamos a aprender cosas importantes sobre las leyes malas, y una de ellas es esta: las leyes malas tienen nombres bonitos. Mírame estos tipos promoviendo una ley de libertad religiosa. ¿Qué libertad? El artículo 4 de la Constitución es muy claro, dice, el Estado es independiente de la religión. Así termina, porque dice, empieza garantizando la libertad de culto para todos los bolivianos, cualquiera sea su culto, según su cosmovisión. Dice, muy bien, ¿cuál es el problema? No entiendo qué le ven al artículo 4. Si está muy bien, es el equivalente boliviano de la primera enmienda. Entonces, ¿qué andan fastidiando? Eso sí, te dicen, no, pero es que había una ley, la 351, que supuestamente era para tener las iglesias personería jurídica. Y entonces, en términos de la 351, más de 380 iglesias evangélicas solicitaron se les extienda la personería jurídica.
¿Y a cuántas se le extendió? A ninguna, ninguna. Bueno, pero entonces pidan la derogación de la 351, pero parece como que no usan el cerebro. ¿Qué? Pidan la derogación de la 351 o pidan otro decreto reglamentario que flexibilice los recaudos. ¿Cuál es el problema? Ah, no, ¡pum! Se meten, ah, no, aquí está la ley. ¿Y qué es lo que hacen? Otra de las cosas que vamos a aprender hoy sobre las leyes malas es que las leyes malas dividen a la gente. Y eso es lo que tenemos en Bolivia con ese proyecto. Hay un sector de la iglesia evangélica que lo propicia y otro sector que lo rechaza, no lo quiere. Con muchos argumentos, algunos de los cuales yo pienso que no son muy relevantes, pero con el argumento fundamental y básico, que es que sobre religión no se debe legislar. Pero ahora en esta sesión vamos a entender que sobre muchas otras cosas no se debe legislar. Y vamos a entender por qué las leyes religiosas son una categoría especial dentro de una categoría más amplia que se llaman leyes malas. Y bueno, entonces vamos a lo siguiente. En el segundo segmento vamos a compartir opiniones entre todos, ¿ok? Hoy permítanme exponer el caso de las leyes malas y para ver cómo es esta legislación religiosa. O sea, ustedes pueden buscar en el diccionario las palabras erastianismo, regalismo, galicanismo, ¿ok? Las personas que están promoviendo la ley religiosa están cayendo en una práctica condenada en más de 2000 años de iglesia cristiana que se llama galicanismo, regalismo, erastianismo, por el nombre de Tomás Erastus. Pueden buscarlo, ¿ok? Pueden buscarlo en el diccionario, en los libros de historia, en los manuales de teología, historia de las iglesias, historia cristiana, etcétera, etcétera. Se llama erastianismo. Es concederle al rey o a la autoridad política la facultad de legislar sobre las iglesias. Eso se llama erastianismo. Era considerado, o regalismo también, o galicanismo en Francia, era considerado un pecado horroroso en épocas mejores, anteriores, donde los cristianos acostumbraban a usar la cabeza, los líderes, y no le reconocían a ninguna autoridad política, ni al emperador, ni al rey, ni al duque o al conde, la facultad de legislar sobre materia religiosa. Y cuando aparecía una ley religiosa, algún conde, algún duque, algún emperador o algún rey en algún país intentaba firmar o por el parlamento firmar una ley religiosa, estableciendo condiciones y permisos, y este sí, pero el otro no, etcétera, etcétera, entonces se molestaban mucho e iban a la guerra. Muchas guerras de religión, ¿okay? Como la guerra de los Tres Reinos, la guerra de los obispos en las Islas Británicas, fueron porque no lo aceptaban. Hoy tenemos aquí en Bolivia el caso increíble de que son líderes católicos los que proponen, los que llevan documentos erastianistas para que lo firme el Congreso, y se alegran. Perdón, líderes evangélicos, ¿ok? Y los católicos, ¿qué hacen? Salen los obispos de Bolivia y dicen, bueno, que hagan lo que les dé la gana. Nosotros no tenemos problema, si lo quieren aprobar, que lo aprueben. O sea, los líderes, los obispos católicos, se lavan las manos. Se lavan las manos porque quieren quedar bien con todo el mundo. Vamos a poner las cosas claras, ¿ok? Y en el mismo documento que se lavan las manos sobre el tema, dicen los obispos católicos, y está muy bien,
Está muy bien que lo hagan. Nosotros estamos ahora ocupados con el tema de la pederastia, la pedofilia y eso. Estamos tomando medidas y tal. O sea, pasan a otro tema, elegantemente. Okay. Pasan a otro tema. Y eso está muy bien. Como si ese es un problema entre los evangélicos. Hay unos evangélicos que andan ahí, quieren una ley religiosa y otros no la quieren. Bueno, nosotros no tenemos nada que ver en eso. Tiene cosas graciosas. Lo que pasa es que la política en general tiene cosas muy graciosas. Yo me he dedicado a la política desde hace más de 50 años, entre otras cosas porque aprendí a verle el lado gracioso, el lado cómico. Es comiquísimo, es risible. Acuérdense que en latín la palabra risible se dice ridículo. Uno se ríe de lo que es risible, o sea, de lo que es ridículo. A mi ver, es ridículo que anden pastores evangélicos ahí atribuyéndose la representación de todo o parte de la iglesia evangélica promoviendo esa fulana ley religiosa. Además, no tienen cerebro para nada. Dicen que la 351 les impide, en base a la 351, las autoridades de la Cancillería, porque esa es otra Cancillería, como si fueran extranjeros. Es otra, o sea, es cierto, tiene muchos ángulos defectuosos esa cosa. En parte de la 351 le dicen que le niegan la personería jurídica. Bueno, entonces pidan la derogación de las 351, por Dios. Entonces, otra cosa, el proyecto de Código Penal, como siempre, tenía una figura muy buena, pero las demás no. O sea, discernimiento significa agarrar por un documento legal que se está por aprobar, por ejemplo el Código Penal, y ver qué es lo que tiene de bueno, qué es lo que tiene de malo y qué es lo que tiene de regular. Entonces se oponían al Código Penal nuevo, al proyecto, porque atentaba contra la libertad de conciencia. Muchos artículos que hablaban sobre la predicación homofóbica y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ok, pero vayan a cuestionar el Código Penal, pero no lo cuestionen entero, porque tiene una cosa muy buena y muy cristiana y muy bíblica, que es la restitución en delitos contra la propiedad. Entonces, por favor, ¿qué clase de abogados hay en la iglesia evangélica? Eso es lo que yo no entiendo. O sea, no sé, me parece que es bastante pobre su formación jurídica como abogados cristianos. ¿Y qué más? Bueno, entonces, ahora vamos a las leyes malas, porque yo quiero, por favor, que entiendan que las leyes religiosas son tan malas como las leyes de la agricultura, la industria, el comercio, el transporte, etc. Entonces vamos a, antes del receso, vamos a estudiar aquí, el cuadrito lo va a hacer Grisel en su momento, ¿okay? O mejor dicho, los cuadritos, y vamos a estudiar las leyes buenas y las leyes malas, y dentro de las malas, las religiosas. ¿Okay? Vamos a empezar con la escritura, como siempre lo hacemos. Levítico 19:15 dice: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. O sea, la idea es clara y ahí todas las leyes sociales se caen, ¿no? Entran en la categoría de leyes malas si las juzgamos con el criterio de justicia establecido en la Escritura, que no es cualquier justicia, es la justicia del reino de Dios. Acuérdese que desde que empezamos en esta academia, empezamos hablando del reino de Dios y que nuestra enseñanza se iba a inscribir en la enseñanza sobre el reino de Dios y su justicia, no cualquier justicia, sino su justicia, ¿okay? El cual se nos manda en el Evangelio buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Bueno, aquí dice cuál es la justicia. ¿Dónde está la justicia explicitada, explicada del reino de Dios en la Escritura?
en el Antiguo Testamento, aquí lo hemos dicho varias veces, hemos hecho la aclaración de que el Nuevo Testamento es más corto, mucho más corto que el Antiguo, porque toda la parte legal, jurídica, gobierno, toda la parte política, toda la enseñanza acerca de las autoridades civiles y demás, está contenida en el Antiguo Testamento. Y como en el Nuevo Testamento no hay absolutamente nada que disconfirme, niegue o de alguna manera se contraponga a esa enseñanza, en el Nuevo Testamento se habla muy poco del tema. Y por esa razón es más corto, entre otras. Por esa razón es más corto. Todo el capítulo 4 de Proverbios explica que las leyes justas reflejan inteligencia, sabiduría y justicia, son ecuánimes y rectas, no se inclinan a favor de un interés ni en contra de otro. Y esta es la característica o una de las características principales de las leyes malas, que las vamos a encontrar. Las leyes malas siempre son para favorecer a un interés en desmedro o en contra de otro. ¿Ok? Esa es una característica típica de las leyes malas, tanto religiosas como referentes a otros temas. Hay un principio en todo el Antiguo Testamento que es no pervertir la justicia ni torcer el derecho, no hacer acepción de personas. Como acostumbramos en estas clases, usted puede anotar, ahí tiene los pasajes bíblicos que se refieren a esta doctrina, que las leyes deben ser iguales para todos. No puede haber una ley para los evangélicos y otra ley para los católicos. Por eso los católicos están muy mal con el tema ese de los concordatos. Y los evangélicos peor todavía, porque se copian lo malo, como hemos dicho muchas veces, se copian lo malo de los evangélicos, a pesar de que, bueno, muchos de ellos, no todos, los evangélicos se copian lo malo de los católicos. Los evangélicos, muchos de ellos, no todos, detestan a los católicos, pero quieren ser igual que los católicos. Ellos tienen una ley ahí. Entonces, nosotros también queremos una ley para los evangélicos. ¿Ok? Eso es como las feministas, o por lo menos muchas de las feministas. Odian a los hombres, muerte al macho y tal. Pero queremos ser iguales a los hombres. ¿En qué quedamos? O sea, esas incoherencias, ¿ok? Esas incoherencias son propias de gente que no usa el cerebro. Por eso la máxima de la academia es sapere aude, incipe. A saber, atrévete, empieza. Porque si no empieza hoy, ¿cuándo? Si no es ahora, ¿cuándo? Entonces, los pasajes para la doctrina de la justicia del reino de Dios, que en el Nuevo Testamento se nos manda buscar primeramente, o sea, darle primera prioridad el reino de Dios y su justicia. El Evangelio de Mateo es llamado el Evangelio de las prioridades por Gary North, que es un teólogo muy bueno. Éxodo 23:6, anoten lo que están mirando, después vendrá el cuadrito. Deuteronomio 16:9 y 27:19, Job 8:3, Isaías 5:23, Jeremías 12:1-6 y Habacuc 1:4. ¿Okay? Un detalle importante. La primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos fue redactada y aprobada por la mayoría de los que aprobaron la Declaración de la Independencia y la misma Constitución. Y eran cristianos en su mayoría. Y en sus discursos y escritos y cartas y documentos que publicaban, decían que los Estados Unidos eran una nación bajo Dios en el sentido de que sus disposiciones gubernativas reflejaban la justicia del reino de Dios. Entonces, desde el comienzo, fueron objetados por gente atea, agnóstica o indiferente, que le hicieron, sin embargo, una pregunta válida. Le preguntaron a los padres fundadores de los Estados Unidos: oiga, pero ustedes hablan de principios cristianos, pero ¿cuáles principios? Si en la asamblea que declaró la independencia y en el Congreso que aprobó, en los dos congresos que aprobaron la Constitución y ahora las enmiendas y todo,
tenemos católicos romanos, tenemos luteranos, tenemos bautistas, tenemos metodistas, tenemos gente de una cantidad enorme de denominaciones. Ya se empezaba a usar ese término para reemplazar el anterior, que era partidos religiosos. ¿Okay? Los luteranos, nosotros los anglicanos, los católicos, todo eso, antes del siglo XIX se hablaba de partidos religiosos. Y eso es lo que son. Partido significa dividido. Entonces, eso es lo que son, partidos religiosos. Pero ese término pareció ofensivo en el siglo XIX y se inventó el término denominación. ¿Okay? Entonces los ateos le preguntaban a los cristianos, bueno, pero ustedes dicen que esta nación es una nación cristiana y tal, pero ¿de qué cristianismo están hablando? ¿Okay? Si hay distintas confesiones, o sea, los católicos romanos tienen su catecismo, que ya va por las 1000 y pico de páginas, los anglicanos sus 39 artículos y su Book of Prayer, los luteranos tienen su confesión de Augsburgo y todos los otros documentos. ¿De qué cristianismo me están hablando? Entonces, la respuesta de John Adams y John Quincy Adams, que era su sobrino, estamos hablando de los primeros líderes, presidentes, etcétera, de los Estados Unidos, fue la siguiente: los principios generales del cristianismo. De eso estamos hablando. Los principios generales del cristianismo. Ciertos principios generales en que todos los cristianos estamos de acuerdo, salvo algunos que no. Pero la mayoría, el mainstream, volvemos otra vez, la corriente principal, estamos de acuerdo en dos clases de principios. Uno, principios teológicos fundamentales, ¿okay? Que está en el credo de los apóstoles, después especificado credo de Nicea, credo de Atanasio, etc. Esos principios, o sea, creación, caída, redención, Cristo el mediador, Cristo el salvador, ¿okay? Dos naturalezas, tres personas en la Trinidad, Santa Cena, bautismo, aunque haya diferencias en la manera de entenderlos y practicarlos, pero en esos principios generales estamos todos de acuerdo. Y si usted revisa, decían los Adams, si usted revisa las distintas confesiones, que Augsburgo, que Westminster, ¿okay? Westminster, que fue la confesión puritana o calvinista por excelencia en Inglaterra, contraria al anglicanismo. El anglicanismo tiene su propia confesión, que no es esa, ¿okay? Son los 39 artículos, bueno, que eran 42, después quedaban 39. Entonces, esos son los principios generales del cristianismo en el orden teológico. Los principios generales del cristianismo son de dos clases: los teológicos principales y los políticos. O sea, daba por entendido que un cristiano tenía principios políticos sobre gobierno y justicia, separación de poderes, república, democracia limitada, impuestos limitados, todo lo que enseñamos aquí en la academia, ¿okay? Y que en eso estaban todos más o menos de acuerdo, y un principio que las leyes, que ya por otro lado es mucho lo que se habla sobre Confucio, y en Oriente también esa enseñanza de que las leyes no deben ser demasiadas, las leyes no deben multiplicarse, ¿okay? Que las leyes deben ser pocas, claras, justas, y como la Biblia enseña, no para favorecer a un interés o a un sector o a una secta o a una empresa, ¿okay? O a un partido político sobre otro interés, otro sector. Eso es la justicia de las leyes. Entonces, en los cuadritos de Grisel van a salir algunas definiciones. Leyes buenas, ¿cuáles son? Leyes buenas son pautas generales e imparciales de conducta, ahí está escrito, universales e iguales para todos, justas y objetivas, permanentes, ¿okay? Para evitar conflictos y proteger la vida, libertades y propiedades. Ejemplos: los antiguos códigos civiles, comercial, penal y de procedimientos judiciales y administrativos. Permanente significa, bueno, hay algunas cosas que no están aquí escritas, que las leyes deben ser pocas y permanentes.
O sea, no andar cambiando las leyes como de camisa o calzoncillo. Y que no me gusta esta ley, entonces quiero esta otra. No, así no. Hay la idea, y vuelta otra vez a la idea de progreso, ¿no? Hay la idea de que las leyes viejas son malas. Cuando yo hice el libro Las leyes malas, por cierto, va a haber una edición boliviana de 300 copias que me ofreció mi querido amigo el exdiputado Andrés Ortega, que está promoviendo también su partido político, ¿okay? Entonces tendremos, si Dios quiere y Ortega lo hace, tendremos 300 copias aquí en Bolivia del libro Las leyes malas. O sea, las leyes buenas tienen que ser pocas y no cambiar, porque los principios sobre lo, escúcheme bien la razón, los principios sobre y las normas básicas y fundamentales sobre lo que es bueno y sobre lo que es malo, sobre lo que es justo y sobre lo que es injusto, sobre lo que es opresivo y lo que no es opresivo, no se ponen viejos, como los zapatos o las camisas. Entonces la camisa se puso vieja, hay que cambiarla, el zapato también, pero las leyes no. Entonces, cuando dictan leyes minuciosas sobre aspectos como las telecomunicaciones, por ejemplo, cada 2 por 3 te dicen, ah, no, pero la ley de telecomunicaciones tiene 20 años, es vieja, hay que reemplazarla por otra nueva, porque la tecnología y las comunicaciones ha avanzado muchísimo y esa ley no se adapta a las telecomunicaciones. Señor, se ve que usted pasó por una facultad de Derecho donde no le enseñaron absolutamente nada de esto. No tiene que haber ley de telecomunicaciones. Tan simple como eso. Y si hay una ley de telecomunicaciones, la van a querer cambiar a cada rato. Porque sí es verdad que la tecnología avanza, y sobre todo en el sector de telecomunicaciones, y una ley de telecomunicaciones es como sacarle una foto a la tecnología, le está como sacando una foto a la tecnología de un momento dado y a lo mejor 10, 20 años después quedó desactualizada. Por eso no debe haber ley de telecomunicaciones. De la misma manera que no debe haber leyes religiosas, ¿okay? Ni de comercio, industria, etc. Entonces, por eso estamos hablando de permanentes y que son para evitar conflictos y proteger la vida, libertades y propiedades. Los ejemplos son los antiguos códigos. ¿Por qué decimos antiguos? Ah, porque los han llenado de reformas. Una vez establecida esa división, esa definición o declaración o descripción, vamos a las leyes malas. Las leyes malas son patrones reglamentarios especiales. En muchos países hay una diferencia entre ley y reglamento, ¿okay? A veces la diferencia es que la ley la dicta el Congreso y el reglamento lo hace el Poder Ejecutivo. Otras veces, o en otros países, es el mismo autoridad, el Congreso, que dicta la ley, el cual hace el reglamento. ¿Okay? Eso es por la forma. ¿Okay? Por la forma se distingue entre ley y reglamento. El problema es que cuando uno lo mira desde este punto de vista bíblico, las leyes malas son todos reglamentos. Porque te fijan condiciones y esto es lo que tienes que hacer y esto no, a las empresas, los partidos políticos, los clubes de fútbol, las iglesias, lo que sea. Esto es lo que tienes que hacer, esto no, te vamos a dar un permiso, si tú haces buena letra te vamos a dar el permiso y si no, no te vamos a dar el permiso y te vamos a condenar a la ilegalidad. Eso, desde el punto de vista material, no hay ninguna diferencia entre ley y reglamento. Tal vez el reglamento sea más minucioso todavía, pero esa minuciosidad es un defecto de las leyes malas. Las leyes malas se dictan para todas y cada una de las esferas de las actividades privadas, siempre en beneficio de ciertos intereses, digamos, ciertos grupos de presión y factores de poder para darles beneficios y prebendas exclusivas a cambio de un permiso, o sea, una licencia de funcionamiento temporal. Siempre es temporal. Siempre te van a decir, aquí tienes tu permiso. Iglesia, club de fútbol, orquesta, lo que sea. Aquí tienes tu permiso.
Sí, pero aquí dice que caduca a los 6 meses. Ah, eso quiere decir que a los 6 meses tenés que venirme de nuevo a lamer las orejas para que yo te dé la renovación del permiso. ¿Ok? Vamos a estar claros. Entonces eso está mal. Dejando fuera de sus marcos legales a sus competidores. O sea, normalmente las leyes religiosas eran, por ejemplo, en la época posterior a la Reforma, eran leyes malas, pero no eran hipócritas. O sea, las leyes católicas eran para favorecer a los católicos y los demás ilegales todo. Y las leyes protestantes, okay, sobre todo en las leyes anglicanas, en la de mi denominación, era para fregar a los católicos. Vamos a estar claros, no eran hipócritas. Hoy no, hoy tenemos una hipocresía reinante. No eran, las antiguas leyes religiosas no eran hipócritas. Normalmente una ley mala, religiosa inclusive, es para favorecer un sector y en contra del otro. ¿Okay? Pero por lo menos las antiguas, como digo, no eran hipócritas. Y en los otros órdenes, las leyes malas no religiosas, lo mismo. Y a veces no son hipócritas. Esta ley es para proteger al industrial nacional. Y lo dicen, no son hipócritas. Pero ¿proteger de qué manera? Prohibiendo la importación y poniendo multas a los productos importados y tal. Así fregamos al consumidor. ¿Por qué? Y porque el consumidor no tiene capacidad de influencia, no se organiza. En cambio los industriales sí se organizan. ¿Por qué? Porque los industriales son 40 o 10 o 2 o 3 a lo mejor de cada sector y los consumidores somos millones. Eso es ciencia política, es uno de los principales descubrimientos de la ciencia política de los últimos 20, 30, 40, 50 o 100 años. Pero no es que la ciencia política antes lo ignorase, ¿okay? Sino que ahí sí, es verdad, las ciencias políticas se acomodan al flujo, digamos, de la realidad. Y como la realidad cambia, no es que cambia la ciencia, pero sí cambia su enfoque, su estudio. Su enfoque no cambia, cambian las realidades que estudia. Entonces lo que cambian son los contenidos. ¿Okay? Bien. Entonces, ejemplos de leyes malas: leyes de agricultura, comercio, banca y seguros, minería, transporte, educación, medicina, ejercicio de profesiones, partidos políticos, religión, prensa, cultura, sindicatos, deportes, ciencias y artes, todas actividades privadas que de esta forma se someten al arbitrio de los ministerios, agencias estatales y gobiernos de turno. Por eso nos oponemos no solo a las leyes religiosas, sino a toda clase de leyes malas. De hecho, la primera enmienda está relacionada en el texto, la libertad de conciencia o libertad de culto está relacionada con la libertad de prensa, con la libertad de expresión y con la libertad de asociación y reunión. ¿Okay? Por eso se dice... Muchos autores cristianos dicen algo muy cierto: la libertad religiosa es la madre de las demás libertades. Los liberales dicen, no, es la libertad económica. Un momentito, las libertades económicas dan el sostén material a las demás libertades, incluyendo la religiosa. ¿Okay? Es cierto eso. Pero la libertad religiosa es la más importante porque es la relacionada con lo más importante del ser humano. Algún filósofo por ahí define al hombre no como un animal racional, sino como un animal religioso. ¿Okay? Y entonces, claro, la libertad religiosa, si te niegan libertad religiosa, no va a haber libertad de expresión entonces, porque vos no vas a poder salir a evangelizar. O sea, los evangélicos no van a poder pescar en la pecera, como hablan siempre, o sea, convertir católicos, y los católicos reconvertir evangélicos. O sea, eso no lo van a poder hacer si no hay libertad religiosa. ¿Okay? Entonces, tampoco libre expresión. O sea, cualquier congregación local en 2000 años de
de cristianismo imprime, aunque sea una hoja parroquial, y seguramente después la hoja parroquial se transforma en un boletín, luego en un periódico y a partir del siglo XIX en una radio, una televisión y todo. Todas esas libertades quedan truncadas si vamos en contra de la libertad religiosa. Por eso es muy importante y es muy grave lo que están haciendo estas personas, ¿okay? De ponerse una soga al cuello. Ay, por favor, gobierno, fírmame aquí la ley que me pone la soga al cuello. Diciendo, no, pero es que no la soga me deja respirar. Sí, pero si te pones la soga al cuello, el César en cualquier momento tira y te ahoga. Eso ha pasado, pero como son ignorantes, no tienen la menor idea de las experiencias cristianas anteriores. O sea, no te dejes ponerle la soga al cuello, porque él puede tirar en cualquier momento. Y lo que ha sucedido es que vienen sectores religiosos, presentan un proyecto aparentemente inofensivo, inocuo, y entonces lo hacen aprobar. Pero entonces el César, con el documento firmado, a los 6 meses lo reforma. Vamos a hacer una reforma, y ahí te tiró la soga y te apretó. Es muy grave lo que están haciendo estas personas. Gravísimo. Que se enojen, ya están enojados, por eso yo digo lo que digo. ¿Okay? Están muy enojados con nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Bien, vamos a repasar, y después vamos al receso, ¿okay? Vamos a repasar 5 efectos y resultados negativos de las leyes malas. Y ojo, esto de todas las leyes malas, ¿okay? Religiosas, económicas, deportivas, artísticas, científicas, las que sean. Y estos son los principales efectos y resultados negativos de las leyes malas. Los principales solamente. El primero, son discriminantes. O sea, aquí hay las grandes contradicciones del siglo XXI. Por un lado, te dicen, no, eso es discriminación, están en contra de la discriminación. Y los primeros que discriminan son ellos, los legisladores, que sacan una ley para los evangélicos, otra para los católicos, una para los industriales, otra para los del fútbol, otra para los del básquet, la ley del fútbol, la ley del básquet. Y muchas veces porque son los grupos de intereses que se han acostumbrado a este estatismo reinante, y entonces pasa lo siguiente. Vienen los del fútbol, tenemos ley de fútbol, pero entonces los del básquet, no, pero entonces tiene que haber una ley del básquet también. ¿Okay? Y bien, queremos la ley del cine. Ok, aquí está la ley del cine. Y entonces los del teatro, no, tiene que haber una ley del teatro también. Entonces se multiplican hasta el infinito las leyes. Y entonces tenemos este desorden legislativo, pero como lamentablemente esto que estamos viendo aquí en la academia, los que se gradúan de abogados en las universidades no lo ven. Ojo, no lo ven. Por eso es la deficiente formación legal en América Latina. No ven estas cosas, ¿okay? Porque son positivistas jurídicos. Voy a explicarlo. Positivismo jurídico es el señor Kelsen, ¿okay? Un criminal jurídico que sentó la siguiente doctrina. Bueno, basta de discusiones sobre lo que es derecho, no es derecho, lo que es justo, lo que es injusto. Basta. Derecho es lo que dice el Estado, y lo que dice el Estado, eso es lo justo. Eso se llama positivismo legal, y esa es la doctrina imperante en nuestras facultades de Derecho. ¿Okay? Entonces, claro, así salen todos. Así salen todos los abogados del horno. En fin, en otros países tenemos aquí que nos están mirando por diferido estudiantes de Derecho, y en algunos casos profesores de Derecho nos están mirando. Ahí la cámara está filmando para después, gracias a Angie, a Cristian, a Grisel por los cuadritos, esta enseñanza va a salir. Hay muchos estudiantes de Derecho y profesor de Derecho que nos está siguiendo, gracias a Dios. Discriminantes e injustas, siempre a favor de uno y en detrimento de otro. Sus textos dejan ver a los ganadores y a los perdedores circunstanciales. Cuando uno agarra un texto de una ley mala, ya sabe qué interés protege. Entonces ya sabe quién la fogoneó, quién la impulsó, quién la cabildeó, o quién compró a los diputados y senadores para que aprueben esa ley. Porque de eso no hemos hablado todavía.
de la corrupción. ¿Por qué no hemos hablado? Porque nosotros no caemos en la histeria anticorrupción. Pero aquí está las madres y los padres de muchísima corrupción, leyes malas. Está insatisfecho con la corrupción, está indignado con la corrupción, quiere acabar con la corrupción. Bueno, deroguemos las leyes malas porque así se acaba una fuente principalísima de corrupción, las leyes malas. Y el comercio y el cabildeo y el tráfico de influencias en las cámaras de diputados y senadores para sacar leyes favorables. Eso cuesta un precio. ¿Cuánto cuesta una ley? Antes se preguntaba cuánto cuesta una sentencia judicial, hablando de jueces corruptos, como el que leímos la sesión pasada, los hijos de Samuel, que eran jueces que cobraban por dictar sentencias. Ahora también sucede, hay esa clase de jueces, pero hay legisladores que cobran por hacer leyes. ¿Ok? Entonces, leyendo el texto uno se da cuenta, aquí ganó fulano, perdió mengano, o ganó mengano, perdió fulano. ¿Ok? Estos ganaron, estos perdieron. Dentro de 5 años, cuando reformen la ley, uno lo mira y dice, cambió la correlación de fuerzas. Mengano, que había perdido con la ley pasada, ahora está más fuerte y entonces impuso una corrección a la ley o otra ley. Y Perencejo, que tenía una posición preeminente hace 5 años, la perdió. Entonces ahora le sacaron una ley en contra. ¿Ok? Bueno. Las leyes malas son el reino de las coaliciones redistributivas, otro concepto de ciencia política, y los buscadores de renta. O sea, los que quieren vivir, no estoy diciendo que estén promoviendo eso, no estoy diciendo, estoy hablando de otra clase de leyes malas, las que se relacionan con la economía, la agricultura, la industria, etc. El proteccionismo, las leyes contra el contrabando. Esos son a favor de los productores nacionales y en contra de los consumidores. Que tenemos que conformarnos con productos más caros y a lo mejor de peor calidad, peor servicio, etcétera, solo porque son nacionales. Afortunadamente, en Bolivia se consigue mucho producto importado y a un precio razonable. Afortunadamente, el proteccionismo no se convierte en ley, las leyes no se aplican o se aplican muy flexiblemente. Ese es otro tema, ¿no? Las leyes malas que no se aplican. Aquí lo decimos, si se aplican hacen daño y si no se aplican también. Porque cuando me dicen, pero es que aquí en este país las leyes no se cumplen, digo yo, gracias a Dios. Gracias a Dios. Porque son tan malas, algunas, no todas, ya vimos la diferencia entre la buena y la mala, son tan malas que de tan malas no se cumplen. Porque la gente tiene que comer, tiene que vivir, tiene que ganar. Y muchas leyes malas impiden la iniciativa, la productividad, la empresarialidad, etc. Entonces, esas leyes malas son incumplidas por toda la economía informal que tenemos aquí en Bolivia, gracias a Dios, la primera de América Latina y la segunda en el mundo. Gracias a ello podemos vestir, podemos comer, podemos tener, vamos hasta en las tienditas más humildes de barrio aquí en Bolivia, uno encuentra productos americanos para la cocina, las especies, el chocolate, uno encuentra productos importados no solo en la... Estoy hablando de delicatessen y bebidas exquisitas también para los que no somos astemios, ¿okay? Y uno los encuentra no solo en los grandes malls, en los supermercados, en el Hipermax y todo eso, sino que también a veces los encuentra en las tienditas. Gracias a Dios, las medidas y políticas anticontrabando no se cumplen. Porque lo malo no es el contrabando, es el bando. ¿Entendió? Lo malo no es el contrabando, es el bando. El bando que nos priva a las personas de poder acceder a productos mejores y más baratos que vienen del exterior. ¿Ok? Pero ¿y el productor nacional?
Ah, bueno, el productor nacional, dicen, no está en condiciones de competir con los chinos, con los brasileños, lo que sea. Ah, fantástico, pero entonces vamos a ponerlo en condiciones. En lugar de ponerle una traba al producto chino, brasileño o el que sea, quítele impuestos al productor nacional. Porque es verdad que el productor nacional no puede competir con el extranjero en muchos rubros. Es cierto. Pero entonces, en lugar de prohibir el rubro, la entrada, quítele impuestos y quítele reglamentaciones arbitrarias y caprichosas y leyes malas al productor boliviano, caramba, del campo, de la ciudad, del agro, de la industria, del comercio, lo que sea. Por eso es nuestra consigna derogar todas las leyes malas, las que benefician a este y también las que benefician a aquel, sectores religiosos, sectores económicos, lo que sea. Derogar todas las leyes malas. Eso sí, ahí en el primer punto, las leyes malas hacen toda una cultura de presiones, amenazas, victimismo, ventajismo, chantajes y retaliaciones. Eso es el Congreso de la República. Un lugar donde en los pasillos va cada uno a ponerle una zancadilla al otro para que incluyan en tal ley el artículo que a mí me conviene y no pongan el que no me conviene. Todo el tiempo. Mi victimismo, ay pobrecito los agricultores, ay pobrecito, y bloqueos. Las leyes malas son altamente conflictivas. ¿Ok? Todos los bloqueos son para lograr que tales o cuales medidas, son medidas estatistas, medidas intervencionistas, siempre en favor de uno y en contra del otro. Ajá, y la victimización y todo eso. Segundo, la acepción de personas, para emplear la expresión bíblica, causa esto que llaman el neotribalismo, ¿no? O sea, y aquí lo tenemos, Estado plurinacional de Bolivia, que no, que somos 36 naciones y tal, eso es neotribalismo. Ahora, las políticas identitarias, no, yo soy aymara, yo soy quechua, yo soy esto, lo otro, yo soy alemán, dirá él, entonces tiene que haber educación en mi idioma y los funcionarios tienen que aprender mi idioma y todo eso. Igual que en España con los vascos, los catalanes, todo este bochinche y este conflicto permanente entre vascos y españoles, entre catalanes y castellanos, dale, y con el lenguaje. Todo se relaciona con las leyes malas. ¿Ok? Y todo eso es profundamente anticristiano. La Biblia dice clarito aquí, no haga acepción de personas. Dicte leyes para todo el mundo, el gobierno. No para los quechua y otra para los aymaras y otra para los polacos. No, así no es. Hay un apartheid, no voy a tocar mucho este tema porque va a ser de otro, vamos a hacer un cuadrito del apartheid. El apartheid en Sudáfrica era entre los blancos y los pobres. Cuando uno habla de apartheid latinoamericano te dicen, es entre, los blancos y los negros en Sudáfrica y aquí entre los ricos y los pobres. No exactamente, aunque sí tiene mucho que ver, sino entre los de arriba y los de abajo. Los de arriba son los que tienen los contactos políticos y burocráticos para conseguir que las leyes funcionen de la manera que le conviene. Y los de abajo no tienen ese privilegio. Entonces, arriba hay muchos ricos, los ricos de la economía formal, pero también hay muchos pobres que tienen un pariente que es viceministro y entonces le pueden pedir una beca, una cama en un hospital, un cupo para una cirugía, ese tipo de cosas, ¿no? Porque el sector público es supuestamente para los pobres, para beneficiarlos y tal. Igual que en Sudáfrica. En Sudáfrica las leyes del apartheid, que no se llamaban así, se llamaban Separate Development Policy, política de desarrollo separado. Esto creo que ya lo explicamos una vez. Política de desarrollo separado es, qué bueno que queremos que los negros progresen, se eduquen, tengan buena salud y todo eso, pero separado. Lo mismo aquí. Queremos que los pobres tengan educación y salud, por eso hacemos los hospitales para los pobres. Dicen los politiqueros, pero ¿dónde mandas tus hijos? ¿Tú mandas a tu hijo a la escuela fiscal? No, yo mando a mi hijo a una escuela privada.
¿Ok? Y cuando te enfermas, ¿vas al Viedma? No, vas a una clínica privada, ¿verdad? Eso es apartheid. Eso es injusto. Y eso está en nuestras leyes. Y en toda América Latina es igual. Tercer punto, muchas leyes malas son irracionales y caprichosas, ilógicas y mal escritas, y por tanto confusas, muy ambiguas. Uno que es abogado muchas veces agarra una ley y no sabe lo que quiere decir. ¿Qué demonio habrá querido decir el redactor con esta palabra, esta expresión, esta frase, esta cláusula, esta prescripción? Y a veces es a propósito, otras veces no es a propósito, otra vez salió así de casualidad porque metieron la mano 4 o 5 y hubo un forcejeo y al final salió un texto que es un galimatías que nadie entiende. Porque ese forcejeo es constante, es la lucha de intereses y es una lucha de poder, dice un amigo mío, muchas veces, no siempre, es una lucha de posiciones, no de movimientos. Las leyes malas son divisivas. Ahí tenemos la iglesia evangélica ahora, está dividida. Un sector apoya este proyecto, otro sector no lo quiere. Son fiesta y ganancia para funcionarios, jueces y abogados inescrupulosos. De aquí sale la corrupción. Porque si yo tengo una ley, si yo soy funcionario, tengo una ley confusa y ambigua, para darle a Grisel permiso para poner una tienda, entonces yo, no sé, a lo mejor le cobro algo por debajo de la mesa. Eso es lo normal. Por eso no tiene que haber leyes malas. Redacción confusa, ambigua, entonces eso significa que cada quien la interpreta como le da la gana. Más conflictividad, más gasolina al fuego. ¿Ok? Cuarto, las leyes malas producen inseguridad porque son objeto permanente de reformas y contrarreformas, todo el tiempo. Mire ahora, no, que la 351 está mal. Bueno, entonces pida la derogación de la 351, que tiene que hacer otra entonces son las leyes remiendos y parches, yo les llamo así, leyes remiendos y parches, y reformas remiendos y parches que salen en el boletín oficial a cada rato. Se reformó el artículo tal, decía esto, y ahora dice esto otro. ¿Qué significa eso? Bueno, que alguien ganó y otro perdió. Que de la manera que sea, pagando, chantajeando, haciendo bloqueos, como lo que sea. Uno ganó, otro perdió. Eso no es justicia, no es rectitud. Y por último, porque dice, remiendos y parches se discuten, negocian y someten a consenso entre los fuertes en el piso de arriba con los contactos para cabildear beneficios y ventajas no de mercado. Quinto, reducen el espacio de vigencia de las leyes buenas y, tal vez esto sea lo peor, ocasionan irrespeto por todas las leyes. Y después decimos, en América Latina, que si nos pasamos el semáforo en rojo y tal. Claro, porque no hay respeto por la ley. ¿Y por qué no hay respeto por la ley? Como dice la Biblia, porque han pervertido la justicia y han torcido el derecho. Por eso yo les digo a los estudiantes de Derecho, que estudian Derecho o estudian torcido. ¿Ok? Entonces, por último, y vamos al receso un momento. Solución, derogar todas las leyes malas para tener la sana y justa separación entre las esferas de lo público y las privadas, que debe ser estricta en una república bien constituida. Ojo, si alguien me pide que defina el programa de las 5 reformas, la gran devolución, eso que estamos empujando este movimiento en toda América Latina, lo que nosotros queremos es muy simple. Se puede decir en pocas palabras y es fácil de entender y corto. Queremos la separación de lo público y lo privado. Lo público es la función estatal, seguridad, justicia, obras públicas de infraestructura. Todo lo demás es privado, empezando por la religión, siguiendo por la prensa, la educación, la economía, el comercio, todo lo demás es privado por naturaleza, por tanto debe ser legalmente privado también.
Y es lo que no tenemos. Lo que tenemos es legislación que tuerce la naturaleza, que ahoga la naturaleza. Estoy hablando de la naturaleza social. Entonces, queremos separación de la Iglesia y el Estado, y queremos separación de la economía y el Estado, y separación de los partidos políticos y el Estado, separación de la atención médica y el ejercicio de profesiones del Estado, y separación de las jubilaciones y pensiones del Estado. Eso queremos. Un sector público reducido que se ocupe de lo que tiene que ocuparse. ¿Cómo esos diputados y senadores discutiendo de religión mientras la mitad del norte de este país se inunda porque no hay embalses y represas cada año y la otra parte del año padece sequía? Por Dios, dejen de hablar de religión a los diputados y los senadores, y los promotores de estas leyes también, que los ponen a los diputados y senadores a hablar de religión. Religión, cada uno tiene la suya, punto. Yo soy anglicano, ustedes tienen la suya también. Ya, un asunto privado, basta. Y lo mismo la economía, la educación, muy importante, corresponde a los padres, no al Estado. Y lo mismo la prensa, cada quien tiene derecho a publicar su cosa, y en todo caso si hay calumnia o injuria, en todo caso ahí puede haber, bueno, eso ya es discutible. Bien, vamos a hacer un receso, descansamos y seguimos luego, pero en el segundo segmento yo me voy a callar y voy a esperar a ver qué dicen ustedes. ¿De acuerdo? Gracias.